tardes. Buenas tardes, Es un gusto estar con usted. el gusto es mío. Mi primer pregunta sería, ¿qué estudia? Usted es alergólogo, inmunólogo. ¿Qué estudia estas dos ramas? Es como la teoría de los conjuntos. No toda la alergia es inmunología, ni toda la inmunología es alergia, pero hay una parte que se entremezclan las dos, no son muy importantes. En el campo de la inmunología es el estudio del ser humano y su genética frente al medio ambiente, exposición de virus, bacterias, hongos, parásitos, sustancias químicas extrañas, contaminantes, alimentos, medicamentos, estrés, cambios de temperatura, alergenos dentro de la casa, como son los ácaros del polvo, la causa más importante, pólenes del medio ambiente, el fresno, por ejemplo, que incrementa su alergenicidad por la contaminación ambiental. Vivimos en una ciudad donde el ozono es muy importante, se pega al polen del árbol del fresno y se vuelve más alergénico. Recientemente la UNAM publicó unos trabajos en donde se encontró que del 10% de la población general que tiene o ha tenido alergias, puede desarrollar alergia hasta el 40% de la población. Y aquí lo que más vemos son esos problemas de rinitis alérgica, asma bronquial. Pero también después del COVID hemos observado incremento de muchos otros padecimientos. Por ejemplo, la urticaria aguda, subaguda crónica. ¿La urticaria en todo el cuerpo o solo en una zona En específica? todo el cuerpo, sí, es que una pregunta. En todo el cuerpo. Dermatitis atópica, alergia a medicamentos, anafilaxias, hemos visto últimamente muchas, que antes yo no veía tantas, y ahora cada instante vemos anafilaxia por alimento, o por medicamentos, o por ejercicio y estrés, combinado con alimento. ¿Es una parte también de que puede causar alergia? Definitivamente el estrés, antes pensamos que el estrés era una cosa totalmente diferente a las enfermedades, y no. El estrés altera nuestro mecanismo neuroendocrino inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias que se liberan en el sistema nervioso central afectan al sistema inmune, de más o de menos. Pues entonces eso quiere decir que nuestro país está lleno, va a venir seguido ahora después de esta entrevista, la van a venir porque hay muchísima gente. Sí, exactamente, el estrés. Y vivimos en una ciudad, esta Ciudad de México, que cada vez está más poblada, con 2.5 a 3.5 millones de autos todos los días. Y entonces vivimos todos terriblemente estresados para llegar a una determinada hora, otras pues no de un sitio a otro, ¿no? Y todo tiene que ver, ¿no? Doctor, del tiempo que usted estudió a esta época que hay más contaminación, hay más enfermedades como lo que ha aparecido en el COVID, ¿usted cree que se ha presentado más alergias? Definitivamente sí. Yo estudié en la División de Estudios Superiores de la UNAM. Mi maestro, que falleció, Mario Salazar Mayén, estudié en el Hospital General, de aquí muy cerca. En aquella época se hablaba de un 4% de las alergias. Hoy hablamos de un 30-40% de las alergias en población general. Es impresionante el incremento. Y no solo en México, en todo el mundo. Claro, aquí por la ciudad y la contaminación se incrementa. Los factores de riesgos actuales son los siguientes. Hay más cesáreas que partos normales. Falta de lactancia materna, las mamás pues tienen que trabajar, en fin. Y eso incrementa el riesgo de alergia. Los niños a muy temprana edad van a la escuela y allí hay un intercambio de virus de todo tipo. El niño va bien, se encuentra con otros niños y es un intercambio de tos y de flemas. Además del enfriamiento, de estar muy a gustito en su casa. La paradoja de la vida moderna es que las mamás trabajan y antes no trabajaban tanto. Y no cuidan, por ende, Exactamente, el niño tiene que salir de casa.
Y la paradoja es de que las mamás trabajan para mejorar la economía familiar y gastan más en doctores y medicinas. Porque le cuidan a la familia. Exacto, exacto, exacto. Y pues son las paradojas de la vida moderna. Bueno, aquí en su consultorio, doctor, tuve y tengo la oportunidad de observar que tiene también un lugar a donde hace pruebas cutáneas Efectivamente. y que tiene un refrigerador enorme. ¿Y qué guarda en ese refrigerador? Guardamos todos los alergenos que causan más alergias. Los reactivos se importan a nivel nacional, de Estados Unidos, de Europa, todo legalmente, por supuesto. Y aquí hacemos las diluciones para hacer las pruebas cutáneas. ¿Qué es la prueba cutánea para las personas que nos están escuchando Pues, o viendo? ¿Qué son las pruebas cutáneas? esto es pregunta muy importante. Cuando yo estudié alergia, siempre me refiero a eso, hacíamos 150, 250 pruebas cutáneas con las jeringas clásicas de vidrio, ¿no? Ahí había que hervir las agujas, ¿no? Hoy en día existen aparatitos muy cómodos que se ponen en el brazo y automáticamente hacen un piquetito leve en la piel, lo cual ya no es traumático como antes. Ahí me tocó las traumáticas de Trump. Y luego se ponen por gotitas en los sitios donde fue aplicada ahí el sistema. ¿Y la que haga reacción es esa lo que es alérgico uno? Habitualmente, no todas las reacciones cutáneas de hipersensibilidad causan alergia. Por ejemplo, alguien puede tener una reacción de hipersensibilidad a la leche, al huevo, al chocolate, a los mariscos, pero no necesariamente quiere decir que ya es alérgico a eso. Se requiere un periodo de sensibilización amplio que se va volviendo propenso a una alergia. Cuando el individuo tiene estrés, tiene infecciones virales, vive en malas condiciones socioeconómicas o culturales y también causa una pápuja. Yo continúo todos los días en clase de 8 a 9 de la mañana. Yo no doy las clases, pero los alumnos sí. Y entonces escucho con cuidado sus presentaciones. El día de hoy, por ejemplo, se habló de las pruebas in vitro. ¿Qué quiere decir? Que con un poquito de sangre corroboramos la alergia y se determinan los anticuerpos que causan la alergia, que se llaman anticuerpos IgE. ¿Qué quiere decir IgE? Así se llama. Esta es una molécula de IgE, por ejemplo, que tiene una cadena pesada y dos cadenas ligeras. Y estos anticuerpos son los causantes de la alergia. Antiguamente no se conocían. A partir de 1966, pues logró descubrir los anticuerpos IgE. ¿Y por qué se tardó tanto? Porque las concentraciones en sangre son 10 a la menos 12 de gramo. Yo siempre digo que lo mismo que nuestra deuda externa, pero de otro lado hay punto, ¿no? Y con la tecnología moderna es posible ya cuantificar cuánta alergia tiene una persona por un poquito de sangre. ¿Qué persona que tiene, cuando tenga un problema, tiene que venir aquí para ver a qué es alérgico? Porque ahorita me impresionó que, por ejemplo, yo me puedo comer ahorita unos camarones, me da una alergia, pero eso no quiere decir que soy alérgico a los camarones. Generalmente sí es alérgico. Con una vez que me conca y que me salgan, No, porque habitualmente usted los comió en época de Cuaresma, en los ciertos restaurantes, se va sensibilizando. Y un buen día, y la anafilaxis. Eso es importante. Y algo también interesante de la vida moderna tecnológica es que el camarón cruza químicamente con los ácaros del polvo casero. ¿Qué quiere decir? Que el ácaro y el camarón inmunoquímicamente tienen las mismas sustancias externas que se llaman epítopes, pero son similares. ¿Qué quiere decir? Que es alérgico al camarón, también lo puede hacer al ácaro o dermatofagoides. ay, qué impresionante. Y antes no se conocían los dermatofagoides también a partir de 1966. Un investigador, Barfoots, allá en Holanda, se le ocurrió, y así son muchos avances de la ciencia, ver qué hay en el polvo casero y se encontró que se movían los ácaros. ¿Y esto qué es? Y entonces ya, hoy en día ya hay expertos en acarología
en el mundo, ¿no? Ya se conoce todas sus estructuras inmunoquímicas y cuánta alergia causan. En mi experiencia es una de las causas más importantes de alergia. Entonces, ¿no recomienda que comamos camarones? O hay que, aunque sean cocidos, No, sí, 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 hay que comer camarón, porque pero es mejor hacerlo. son muy nutritivos. Es mejor cocerlo que Siempre se pierden muchas de las propiedades antigénicas, ¿no? Pero no hay como el camarón al natural. pensar que nos enfermos. Que pueda pensar que pueda decir al aire San Doctor, todavía nos faltan unos minutos para poder terminar, pero me gustaría que nos diera la dirección y un teléfono donde poder que la gente que nos está escuchando pueda venir a consultarlo. Pues mire, estamos en el pleno centro de la Ciudad de México, la colonia Roma. Colonia Roma Norte, lo que fue en otra época la zona fifí, digamos. Y sigue siendo. Y sigue siendo, ¿verdad? Bueno, pues estamos en la colonia Roma, Mérida 170, cuarto piso, colonia Roma Sur. Los teléfonos son 55 84 80 95, 55 84 86 57 y 55 84 por así lo 23. Pero recientemente tengo otro servicio importante. ¿Cuál es, doctor? Doctoralia. Ese es el que están anunciando últimamente. Exactamente, la gente se mete a internet. Hoy en día ya una gran mayoría de personas tienen internet. Se meten a Doctoralia, buscan un alergólogo y Usted aparece. en los primeros lugares. Por arriba, muy bien, por mi currículum, que parece que tengo 60 años de experiencia, jefe de alergia del Instituto Nacional de Pediatría y fundador, y profesor de la División de Estudios Superiores de la UNAM, 40 años. Formé pediatras alergólogos. Y gracias a eso, tengo mi trabajo más selecto. Doctora que dijo que formó alergólogos Amipto, que impresiona, estuve buscando cuántos alergólogos hay en la Ciudad de México, son muy pocos. No, ya hay bastante, ya hay bastantes. Y bueno, puede ser que haya un poquito reducido, un poquito más de hace unos años, pero es muy reducido. ¿Por qué? ¿A qué se debe que la gente no estudia esta carrera? Bueno, no estudiaba. Ya cree que Yo empecé con un alumno y terminé con 300 alumnos de posgrado. Y todo el mundo, los pediatras sobre todo, se dan cuenta que en la alergia e inmunología tienen oportunidad de curar pacientes, no solamente controlarlos. Porque pues los medicamentos nos ayudan a tener calidad de vida, claro. se evitan complicaciones, pero quitas la medicina y otra vez el paciente enferma. Es muy importante el control ambiental, aquí tenemos un poco de énfasis en esa parte, y sobre todo la inmunoterapia con extractos alergénicos específicos. También nos preocupamos por las vacunas de todas estas situaciones que vivimos actualmente, las vacunas de COVID, por ejemplo. ¿Usted la tiene aquí? Sí, aquí la tenemos. Tiene también la influenza. Tenemos influenza y tenemos Una que me canta, que es la de, ¿cómo me dijeron hace rato? PBR. PBR. ¿Qué es la del PBR, doctor? Dice que actualmente muchos laboratorios ya me imitan. Pero cuando yo estuve en Francia, en el Instituto de Inmunobiología Hôpital Roussel de París, y junto con otros investigadores del Instituto Pasteur, encontramos que los antígenos bacterianos inducen una respuesta desde las 2 horas para producir interferón gamma. Y ese interferón gamma nos ayuda a combatir virus. Recientemente otro investigador muy famoso ahí en Francia encontró, el doctor Casanova, que los pacientes que fallecieron de COVID no tienen interferón o tienen anticuerpos antiinterferón, por lo tanto no tienen defensas. Y aquí va en relación con su pregunta inicial, alergia e inmunología. No toda la inmunología es alergia ni toda la alergia es inmunología, pero si entendemos la inmunología como parte fundamental de nuestras defensas, nos ayuda mucho a comprender muchas enfermedades, no solamente la alergia. Nos ayuda a comprender enfermedades llamadas autoinmunes, nos ayuda a entender qué tanto el estrés baja las defensas y produce alergia, qué tanto los sistemas neuroendocrinos, es decir, el sistema nervioso,
y hormonal facilitan o empeoran con la alergia y alteran el sistema inmune. Todo eso es importante de la alergia. Doctora, y ahorita que dijo Naferón o Nipron, hay una pastilla que se llama Naferón, ¿es para aumentar el sistema inmune? Bueno, en teoría sí debe ser, pero me hacen falta más información científica básica para entender qué es y cómo actúa. Quiero ser sincero y auténtico, ¿no? Pero volviendo a la PBR, hoy en día hay muchos laboratorios, no muchos, 2 o 3 o 4, que ya usan PBR, pero le ponen su nombre y por supuesto mayor costo. Y él, No se puede mucho. ¿cómo la encontró? ¿Cómo la elaboró? Porque tiene muchos años y Desde que regresé yo de Francia, lo instituí en el Instituto Nacional de Pediatría. Y muchos de los problemas de los niños menores de 5 años a veces tienen alergia y a veces tienen infecciones virales. Y la vacuna bacteriana les ayuda a defenderse contra las infecciones virales. A los pacientes les digo, a veces es alergia, a veces infección, a veces las dos cosas. Y en otras ocasiones ninguna de los dos. Contaminación, exceso de estrés, tabaquismo pasivo de los padres, contacto con ciertos animales, perros, gatos, fundamentalmente. Todo eso incrementa los síntomas. Por eso yo insisto con cada paciente que vemos aquí, es lo siguiente. No hay una medicina, una vacuna, una medida terapéutica, un doctor que solito sea suficiente. Todo es importante. Y es fundamental que nosotros como alergólogos, los inmunólogos, contemos con el equipo, con pediatras, siempre con pediatras de confianza. Y ellos tienen que ver el crecimiento y desarrollo. Nosotros somos complemento, no competencia. Eso es muy importante. Complemento y no competencia. De hecho, todos mis alumnos que he tenido, primero tienen que ser pediatras y luego alergia e inmunología. caray, eso nunca me hubiera cruzado por la mente. Aquí usted tiene un buen equipo de Y aquí en doctores y en el y jovencitos, me impresionó. muy jóvenes, muy activos y muy dinámicos. Y como todo el mundo llegan, y de veras, la alergia se cura. ¿Y qué será eso de la ¿De alergia? veras se cura la alergia o en algunos casos sí o en otros no? Esa pregunta me lo hacen mucho los médicos cuando doy conferencias. Si la pregunta me la hacen de buena fe, La contestas. les digo, mira, si hay un momento que el paciente no tiene síntomas y hace su vida normal, no necesita medicina y no necesita el doctor Huerta o otro alergólogo, pues eso es curación. Si la pregunta me la hacen de mala fe, que siempre existe, contesto simplemente, depende quién lo trate. Porque si nada más vamos a dar medicinas o control ambiental, pues no, se controla nada más, ¿no? Claro. Y eso lo hacen muchas veces en las conferencias, los médicos siempre hacen esa pregunta. Oiga, doctor Huerta, ¿y esto se cura o nomás se controla, no? Y pues como todo, el tratamiento debe ser integral, todo es importante. Yo quiero también comentar esto de por qué es importante para la gente que nos ve, que lo conoció usted hace como 30 años Efectivamente. y la verdad es que las vacunas, primero me hizo las pruebas cutáneas y las vacunas que me dio, pues salí adelante y me dio la del ¿qué? PBR, PBR. Polybacterial Vaccine. Sí, no sabía, yo siempre me quedé con PR, pero me ayudó muchísimo. Sí, yo me la pongo también. Y sí, hace unos días tenía dolor de garganta. Ayer me lo apliqué y ahorita ya no me duele la garganta. Pues yo duré años con usted en estas pruebas que me dio todo y la verdad mejoré muchísimo. Ahora, claro, con los fríos y lo que pasó con el COVID que me dio 2 veces fuertísimo, no sé, hay problemas que como que me regresaron, pero no creo que sea de alergia. Y esto es Eso importante. es correcto, no todo es alergia. Simplemente los cambios bruscos de temperatura, frío, calor, frío, lluvia, afectan las vías respiratorias y provocan inflamación. No es alergia, no es infección, pero a todo el mundo nos afecta. Y en ese sentido no se discriminan los síntomas, niños, adultos, hombres, mujeres, religiosos o ateos. ¿A quiénes son los que les da, ahorita que dijo niños anteriormente también, qué pacientes son los que acuden más, ser los niños o las personas adultas? Es una excelente buena pregunta. Bueno, yo tuve experiencia de adultos
porque trabajé con el doctor Fernando Martínez Cortés, una gran eminencia mexicana, miembro de la Academia Nacional de Medicina, director del Hospital General. Yo era su colaborador, yo le cargaba el maletín. Y con él trabajé 5 años y aprendí a atender adultos. Vi mis 52 años en el Instituto Nacional de Pediatría, pues atiendo a los niños, sobre todo diagnóstico diferencial. Yo siempre les digo a los pacientes, yo solamente atiendo niños de 1 a 85 años, adolescentes ya no. Pues sí, Porque al final todos somos niños. claro, El niño es cuando usted se hace preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? ¿Para qué? Desafortunadamente crecemos y ya nos hacemos muchas preguntas. Y también algo importante del ser humano es tener metas y sueños. Es lo que yo les enseñé a mis alumnos. Ya alcanzaste esta meta, ahora, what the next, ¿qué sigue? Y la alcanzas y después otra vez, what the next, ¿qué sigues? Y así toda la vida hasta un minuto antes de morir. bueno, a mí me impresiona verlo, doctor, y quiero hacer una pregunta. Ver su rostro, su cutis. Doctor, la verdad, yo creo que estoy más arrugado yo que y cualquiera de los jóvenes que están aquí, o sea, que tú tienes que ser brillante, o sea, terso. Esa observación se me hace muy simpático, porque mis alumnos primero los veo jóvenes, luego en los congresos los veo igual que yo, y después los veo más viejitos. Que nos puede dar la receta de algún medicamento que usted toma? Mucha gente me dice, oye, doctor, deme la clave de la vacuna que usted usa. Lo fundamental es cómo vemos la vida, eso es fundamental. Y también me baso mucho en la teoría de Deepak Chopra, mente sin tiempo, cuerpo sin edad. Si uno se siente viejo, envejeces. Claro. Si te sientes con juventud y de hacer cosas, sigue siempre adelante. Por supuesto, el factor genético es fundamental, la herencia. Allá tengo la foto de mi madre en paz descanse y de ella aprendí a no hacer corajes, a no vivir de resentimientos, a no tener envidias, aceptar la vida tal cual es, lo bueno, lo malo, lo excelente, lo peor. Hay que aceptarlo siempre y vivir intensamente la vida. Dice Erich Fromm, un gran psicoanalista, la vida empieza a cada instante. Lo malo es que muchos se mueren antes de nacer. Fíjese que, doctor, he entrevistado a muchas personas y muchos doctores, y ninguno me ha mencionado, he entrevistado a psicólogos, y ninguno me ha dicho esto que usted me acaba de decir, que hay que estar en paz, vivir tranquilo, saber vivir, y sobre todo en la que no hay que tener estrés. Eso es lo fundamental. Hoy, por ejemplo, fui a una parte, a un trámite de tercera edad. Hice cerca de 2 horas para llegar aquí. No me gusté. Y pues aceptas el tráfico, aceptas que la vida del día es así. Y entonces pon tu música, tolerancia, que se te cierra, que hubo un carro descompuesto, que no te asusten los policías. Más tranquilo, eso es muy importante, vivir la vida tranquila. Y sobre todo tolerancia, Tolerante, tráfico, tolerante. porque creo que en esta ciudad, por eso hay muchas enfermedades. Claro, Al psicólogo o a la psicóloga que hemos entrevistado, que son dos que hemos entrevistado, le digo, la salud emocional, ¿a qué se deriva? Y pues me decían muchísimas cosas, pero aquí, sin usted ser de carrera de psicología, me doy cuenta que cuando uno lleva en práctica la paz, tolerancia, practicar lo que uno importante, estudia lo total, es fundamental. Hasta en el matrimonio es donde más se requiere tolerancia. pero ¿cuántos años lleva de casado, doctor? Amigo, más de 50 años. Pobrecita mi mujer, pero la tolerancia la tengo yo. Pues me da mucho gusto, doctor, lo tan por haber vistos. Sé que se tiene que ir, gracias por esperarnos. No, Un gusto tener este tipo de charla amena que pues nos amplió el conocimiento de no nomás de lo que es la alergia, que es la inmunología, sino también nos amplió el conocimiento de que hay que tener una paz para poder vivir en llegar a cierta edad. exacto, miren,
quiero aprovechar dos cosas. Uno, que yo tuve un psicoanálisis recién recibido y tenía miedo del futuro. Mi psicólogo, mis respetos, porque durante 2 años no me cobró ni un peso. Pero era alumno de Erich Fromm, un psicoanalistas más importantes de la época. Pero a mí me sirvió eso no solamente para mi propio crecimiento y desarrollo, sino para que a mis alumnos les comentara lo mismo. Claro. Y los latinos tenemos miedo no a perder, tenemos miedo a ganar. Eso es lo que tenemos que superar, y eso es lo que mi psicólogo me enseñó. Pero quiero aprovechar también otra cosa importante. Ahora el mes que entra, del 14 al 17 de julio, vamos a realizar un congreso en Puerto Vallarta que se llama Colegio Mexicano de Alergia y Inmunología de Pediatras, alergólogos y inmunólogos. Una sociedad que yo fundé hace 30 años, con 30 alumnos, ahora son más de 500 alumnos. Pero difundimos la información no solamente entre alergólogos, sobre todos los pediatras. Y es necesario, y porque yo siempre he dicho que la información es privilegio de nadie. Está para quien lo quiera y lo necesite. Todo pensando en ayudar a los pacientes. Precisamente este programa se llama Decisiones, que es informativo, informar con valor para poder tomar una decisión. Y aquí, pues la gente que nos ve y que nos escucha a través de YouTube y de Facebook, están viendo una persona que tiene positivismo y que en lugar de estar en su casa acostado, sigue, la verdad, lo admiro, doctor, sigue atendiendo y la gente ve de ahora qué, si estamos aquí en la entrevista, eso me dejó muy sorprendido. Hoy yo tengo 85 años. Voy uno que te pregunta de la edad por respeto, pero me siento de 60.